¿Has leído Galatians 6 pensando que era solo un cierre educado de Paul? Luego prepárese. Esta parte de la carta es un verdadero terremoto espiritual escondido en algunas líneas. Detrás de las palabras hay una confrontación directa con la vanidad religiosa, el ego disfrazado de fe y la autosuficiencia que lleva la portada de la espiritualidad. Es como si el Espíritu Santo gritara a través de las líneas: la cruz no es un adorno, es una sentencia de muerte. Este pasaje cae fachadas. Ella expone lo que hacemos cuando nadie está viendo, confronta lo que llamamos fe madura, cuando, de hecho, estamos alimentando la carne con un hermoso discurso. Aquí, Paulo no está dando palmaditas en la espalda. Él está señalando a la cruz y diciendo: o mueres con Cristo o vives en apariencia. Es provocativo, incómodo y absolutamente necesario. Si ya te has cansado de una espiritualidad basada en la actuación y quieres entender qué verdadera integridad, fidelidad y arrepentimiento, estás en el lugar correcto. En los próximos temas, cavaremos profundamente en cada verdad oculta en este capítulo. Prepárate, porque la cosecha espiritual comienza con la siembra de la verdad. Muchas personas leen a Galatians 6 como si fuera solo una despedida de Paul. Pero allí, entre las frases aparentemente simples, hay una bomba espiritual lista para volar nuestros conceptos religiosos. Él está diciendo, con todas las cartas, que vivir en apariencia no apoya a nadie el día del juicio final. Todo el texto gira en torno a una confrontación, carne versus espíritu. Y en medio de esta guerra, la cruz no parece un símbolo hermoso, sino como una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo. Pablo denuncia la vanidad religiosa con una fuerte sutileza. Él muestra que hay personas que hacen buenas obras solo para ser vistas, mientras que el interior está vacío de motivación espiritual. Este es el ego espiritual disfrazado de servicio a Dios. La verdadera integridad se mide en silencio cuando nadie aplaude. La obediencia secreta tiene más valor que la predicación elocuente. Después de todo, el Espíritu Santo trabaja en el trabajo invisible, donde el centro de atención nunca llega. Si nunca te has detenido a pensarlo, intenta leer Gálatas 6 mientras uno lee una radiografía del alma. Él revela lo que está detrás de las acciones, separa la verdadera fe de la actuación ensayada. Además, señala la cruz como el único lugar donde este ego puede ser crucificado. No hay forma de salir de esta lectura: o aceptas la renuncia o sigue la vanidad. ¿Y qué viene después de eso? Averigamos en el siguiente punto. Llevar su propia carga no es un castigo, es una llamada. Pablo nos recuerda que antes de la cruz no hay subcontratación de conciencia. Cada uno responde por su obediencia secreta, la que nadie ve, sino todo el cielo registra. No sirve de nada señalar el error de los demás mientras descuidamos el nuestro. Dios no pesa la multitud, pesa el corazón individual, y esta responsabilidad personal es el comienzo de la fidelidad. Mucha gente quiere vivir una fe subcontratada, siguiendo lo que dice el líder, que hacen los amigos, que dicta la tradición. Pero la cruz requiere elección íntima, diaria y radical. Llevar esta carga personal es negarse a vivir en una fachada, resistir la tentación de buscar la aprobación humana. Es entendiendo que la verdadera espiritualidad nace en el secreto, donde solo el Espíritu Santo y tú están presentes, sin aplausos, sin audiencia. ¿Quieres un comienzo práctico? Antes de cualquier decisión, pregunte: ¿esto honra a la cruz o alimenta a mi ego espiritual? Crea el hábito de hablar con Dios sobre tus motivaciones más ocultas. Lea el Salmo 139 todos los días durante una semana y pregunte: búscame, Señor. La integridad que nace de esta práctica construye fundamentos profundos. Y ahí es donde comienza la diferencia entre las fardos dividir y llevar a aquellos que solo nosotros podemos soportar. Pero este ya es un tema para el siguiente tema. A primera vista,
Gálatas 6 parece contradecir. Primero Pablo dice que tome los cargos de los demás. Luego afirma que cada uno debe tomar su propia carga. Pero mira, no es contradicción, es profundidad. Hay dolores que podemos y debemos dividir. Caídas, peleas, dudas. Esto es vivir la ley de Cristo, ofrecer amor con sacrificio a los que tropiezan. Pero hay un tipo de peso que no es transferible, la respuesta personal al Evangelio. Si alguien cae, extienda su mano. Si alguien llora, ofrece el hombro. Este es el fruto del Espíritu, es siembra genera la cosecha espiritual. Pero la carga de la verdadera fe, el compromiso de renunciar a la carne y vivir el Espíritu, nadie puede llevar para usted. Aquí es donde entra en la integridad, saber cuándo apoyar y cuándo asume su propia cruz, sin esconderse después de las excusas o la dependencia emocional disfrazada de comunión. ¿Sabes a ese amigo que siempre está esperando que otros recen por él, pero nunca doblen las rodillas? Entonces, por un tiempo para recibir ayuda y tiempo para madurar en la fe, ¿qué tal escribir una oración personal hoy y leer todas las mañanas? Puede ser el primer paso para asumir lo que es solo tuyo. Porque al final, la cruz que salva es la que aceptamos llevar, incluso cuando nadie está mirando. Y como veremos más adelante, esta cruz no es un adorno, es una oración. Hay muchas personas que usan la cruz como collar, pero sin dejar que pese en el corazón. La cruz no fue hecha para decorar, fue hecha para ejecutar. Paul sabía esto cuando escribió que el mundo está crucificado para mí y para mí al mundo. La cruz es una sentencia de muerte para el ego espiritual, para la vanidad religiosa, para la carne que insiste en querer aparecer. El verdadero cristiano no vive tratando de impresionar a los demás, vive muriendo un poco más cada día por sí mismo. La verdadera transformación no comienza con la apariencia, comienza en el altar de la renuncia. Está allí, antes de la cruz, que caen las máscaras. Todo lo que no nace del Espíritu muere allí. Es una elección diaria, alimentar la carne o permitir que el Espíritu Santo gobierne. El trabajo invisible que Dios hace en nosotros es a menudo doloroso, pero este dolor genera fruta eterna. Y eso solo sucede cuando la cruz ya no es un discurso y se convierte en una realidad práctica. ¿Quieres una prueba simple? Observe sus reacciones cuando no se reconoce, cuando se critica, cuando Dios dice no. En estos tiempos, la carne grita, el ego patea y la cruz aparece en respuesta. Comience ayunando en cosas que se alimentan de su autosuficiencia. Cambie el tiempo en las redes sociales para un capítulo de El discípulo radical de John Stott. Este es el camino que nos acerca a las marcas de Cristo, que por cierto será el foco del siguiente punto. Gálatas 6:7 viene con esa advertencia que nadie puede ignorar. Dios no se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrará cosechar. Suena simple, pero es demasiado profundo. Cada actitud, cada elección, cada pensamiento alimentado en silencio es una semilla, y la tierra del corazón no es neutral, responde a la carne o al espíritu. Puede llevar tiempo, pero la cosecha espiritual siempre llega. Invisible hoy, innegable en el juicio final. La gran trampa es plantar en la carne y esperar frutos del Espíritu. Es como regar una columna, esperar flores. Gálatas 6 nos invita a fidelidad en lo invisible, la renuncia diaria que nadie ve. La verdadera siembra espiritual no busca el escenario, sino el suelo fértil. ¿Y sabes dónde comienza este suelo? En la oración secreta, en el perdón oculto, en la elección del amor cuando sería más fácil vengarse. Esta es la semilla que resiste el tiempo y genera fruta eterna. ¿Quieres comenzar a sembrar de manera diferente? Haga una lista de áreas en las que haya alimentado la carne más. Críticas constantes, falta de dominio propio, buscando la aprobación, y reza por la dirección para revertir el estándar.
Intente leer The Peregrine de John Bunyan y vea cómo el paseo de la fe se construye paso a paso, la semilla. Porque al final no es lo que ven los ojos que cuenta, sino lo que el Espíritu generó dentro de ti. Y esto se conecta directamente con lo que vamos a decir en el siguiente punto, la motivación. No se trata de lo que haces, se trata de por qué lo haces. Gálatas 6 lo deja en claro. Dios no evalúa las actuaciones, pesa intenciones. Las buenas obras realizadas por la vanidad religiosa pueden incluso impresionar a los hombres, pero ante Dios vieron paja. Es la motivación espiritual la que le da valor eterno a cada acción. Quien vive para ser aplaudido ya ha recibido su recompensa. Y ella termina cuando terminan los aplausos. Vivimos en una época en la que es tentador convertir todo en exhibición, incluso la fe. Pero Pablo nos recuerda que la obediencia secreta vale más de 1000 me gusta. Esa ayuda silenciosa, perdón sin nombre, amor sacrificial dado sin esperar un retorno. Esto es lo que el cielo valora. La verdadera espiritualidad es invisible hasta florecer como el fruto del Espíritu. Es la fidelidad detrás de escena, sin el foco de atención. ¿Quieres practicar esto intencionalmente? Trate de hacer algo bueno esta semana y promete que no te dirás a nadie. No es un mensaje, no es una publicación, solo siembra. Escriba cómo te sentiste y reza por eso. Lea Mateo 6, 1-4, y deje que estas palabras hagan eco. Tu Padre que ve en secreto te recompensará. Este es el tipo de siembra que se transforma y nos evita un veneno sutil y peligroso, la autosuficiencia espiritual. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en el siguiente momento. Pocos pecados son tan camuflados como la autosuficiencia espiritual. Ella disfraza su madurez, pero en el fondo es una idolatría refinada, el yo en el centro de la vida con la apariencia de la devoción. Los Gálatas 6 luchan contra esta cabeza, mostrando que vivir en el Espíritu dependerá de Dios con cada paso, no confiar en sus propias fortalezas o méritos. Cuando creemos que somos demasiado bien para necesitar corrección, consejo o arrepentimiento, ya estamos cayendo. Es sutil, pero peligroso. La persona comienza a alejarse de la oración, alegando que ya tiene intimidad. Luego deja de escuchar a los demás, porque Dios ya le habla directamente a ella. De repente ya no lee la palabra hambriento, se lee para confirmar lo que ya piensa. Este tipo de ego espiritual construye altares para uno mismo, y el más trágico, cree que está sirviendo a Dios. La autosuficiencia es la orgullosa religión del corazón, y Pablo nos recuerda que termina en el vacío. ¿Quieres un antídoto? Empiece a confesar las debilidades a alguien de confianza. Esto rompe el ciclo del orgullo. Lea La cruz de Cristo de John Stott y reflexiona sobre el precio de la dependencia real. Ore diariamente algo simple pero profundo. Señor, no me dejes depender de mí mismo, porque al final las verdaderas marcas de Cristo no brillan en el escaparate, duelen en la carne, y ellos son los que nos distinguen de aquellos que viven de las apariencias. En el siguiente punto, veamos qué identifica realmente a un discípulo. Pablo termina a los Gálatas que hablan de las marcas de Cristo en su cuerpo. Y no está hablando de tatuajes de verso, está hablando de cicatrices, renuncias, noches despejadas, prisiones, rechazos, marcas de lealtad. Ser discípulo no es tener conocimiento bíblico, sino llevar en el cuerpo y alma la evidencia de una vida entregada. Es fácil hablar de verdadera fe, es difícil quedarse cuando cuesta todo. Estas marcas no siempre son visibles. A veces es un silencio obediente frente a la injusticia, un perdón que sangra dentro, una fidelidad que no produce elogios. El trabajo invisible que hace el Espíritu Santo
es dejar estas marcas como firma divina en el alma, y en el juicio final serán estas cicatrices, no los discursos, los que testificarán quién realmente siguió la cruz y quién solo lo observó desde lejos. ¿Quieres evaluarte con sinceridad? Pregúntese, ¿qué me costó a Cristo aquí? Si todo estaba cómodo, puede estar admirando a Jesús, pero aún no ha decidido seguirlo. Un buen ejercicio es releer el libro de los Actos y subrayar cada vez que los apóstoles sufrieron por el Evangelio. Luego ore por coraje para dejar que la cruz deje marcas sobre usted, porque al final esto es para cumplir la ley de Cristo, y eso es exactamente de lo que hablaremos en el próximo punto. Paulo no está hablando de una nueva lista de reglas. Cuando menciona la ley de Cristo, señala algo mucho más profundo. El amor sacrificial es el que apoya, restaura, camina. Tomar los cargos del otro, dice, no por obligación moral, sino porque revela la esencia del Evangelio. No se trata de hacerlo, sino de ser movido por un corazón roto, listo para servir incluso cuando te cansas. Este amor no es sentimentalismo, es actitud. Es poner el dolor de la otra en tu regazo y decir, no lo llevarás tú mismo. A veces está escuchando más que hablar, otros es corregir firmemente, pero con lágrimas en los ojos. El amor sacrificial no busca reconocimiento, busca la reconciliación. Es la cosecha espiritual que surge en gestos pequeños, casi invisibles, pero eternamente relevantes. Es la carne superada por el Espíritu, una elección diaria. Si quieres vivir esto en la práctica, comience con los cercanos. ¿Quién en tu círculo lleva demasiado peso? Llame, visita, rezan juntos. Tome una semana de la semana y elija intencionalmente llevar la carga de alguien. Lea Amor en tiempos de odio, de Tim Keller, y confrontar una espiritualidad que ama, hasta que sea inconveniente. Este es el camino de la nueva criatura, y en el siguiente momento veremos que, por gracia, todavía hay tiempo para comenzar de nuevo. Gálatas 6 termina con esperanza, no pretendida, sino llena de poder. Porque incluso después de una mala siembra, todavía hay tiempo para sacar lo que se plantó en la carne y comenzar de nuevo. El arrepentimiento no es solo llorar, es actitud. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos convence y decidimos convertir la llave. La cruz permanece en pie y es una invitación. Ven a morir por lo que te mata y vive un praquilo que es eterno. Comenzar de nuevo es posible, pero requiere entrega. Muchos piensan que han ido por el punto, pero la cosecha espiritual aún puede cambiar si planta hoy, sinceramente motivada por la verdadera fe. Dios no desprecia el corazón roto. Su trabajo invisible comienza en el suelo fértil del arrepentimiento, y es en este lugar donde el Espíritu comienza a generar fruta eterna, no por esfuerzo humano, sino por la gracia que renueva todas las cosas. La nueva criatura no es solo el estado, es un proceso continuo. ¿Quieres un paso práctico? Escriba en una hoja todo lo que sabe que necesita renunciar. Lea en voz alta ante Dios. Luego, rasguear, literalmente. Comience a plantar nuevamente. Más oración, más palabras, más comunión, más renuncia. Lea Santidad de J.C. Ryle y permítete confrontarte con el costo de seguir a Jesús. Porque comenzar con Dios siempre es posible, y su cosecha es mucho más abundante que cualquier cosa que la carne pueda ofrecer. Y ahora, ¿qué vas a hacer con todo esto? No puedes salir de los Gálatas ilesos 6, o abrazamos la cruz para siempre, con todo lo que requiere, o seguimos fingiendo que apariencia espiritual es suficiente. La elección es personal, pero las consecuencias son eternas. El Espíritu Santo te está llamando a un lugar de integridad, arrepentimiento y fidelidad invisible. ¿Estás dispuesto a llevar tu carga personal, incluso si nadie lo ve? ¿Estás listo para plantar en el Espíritu y cosechar la fruta eterna?
Es posible que deba dejar caer el peso de la autosuficiencia. Tal vez es hora de dejar de fingir que todo está bien. ¿Qué te ha revelado el texto que necesitas morir en la cruz? ¿Y qué hay que nacer de nuevo? Estas preguntas no son retóricas, son invitaciones. Así que escribe, reza, habla con alguien, da un paso. El trabajo invisible de Dios comienza con decisiones muy visibles. Si este mensaje le habló, si lo desafió, lo sanó o lo despertó, no lo guarde solo para usted. Suscríbase al canal, habilite notificaciones y comparta con aquellos que también necesitan escucharlo. Todavía hay mucho más tarde y juntos continuaremos sembrando en el Espíritu hasta que la fruta eterna florezca en nosotros